Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al senador Saúl Monreal, senador por Morena, y Daniel Chimal García, diputado federal por el PAN. Pues todo pinta que esto puede ser un buen debate. Saúl, ¿cómo es posible que en el 2025, con toda la tecnología que tenemos, todo el internet, toda la tecnología, no podamos regular a los transportistas de estas sustancias que son peligrosísimas para todos, Saúl? Bueno, primero, muy buenas tardes, Alberto, Daniel, diputado, gusto en saludarlos. Pues es increíble porque es un tema pendiente, no nada más en el ámbito federal, Alberto, y no nada más en sustancias peligrosas, que ya lo decías tú correctamente. Hay un problema también del doble semirremolque, por ejemplo, Sí. donde ha provocado muchísimos accidentes. E incluso México es uno de los países que no está regulada esta materia, en materia de carreteras. Casi en toda Latinoamérica ya está regulada la prohibición de vehículos de doble semirremolque, pero también está regulado. Yo creo que se tiene que tener más sanciones severas, Sí. incluso castigos, más penas e incluso elevarlo hasta delito, el tema de las transporte de sustancias Claro. peligrosas, porque ha habido muchas O tragedias. sea, o sea, Lo aquí el decías tú asunto está, aquí está el asunto, Saúl. Si un empresario se va a dedicar a eso, tiene que meterle muchísima inversión en la seguridad. Porque Daniel Chimal, claro. esta plática la hemos tenido infinidad de veces en los últimos 50 años. Siempre ocurre lo mismo y siempre hay muy buenas voluntades. ¿Qué están haciendo ustedes, diputados y senadores, Daniel? Bueno, a ver, yo te diría que al menos en México ya se cuenta con una regulación. Aquí lo que desgraciadamente pasa es que faltan todavía temas en los que se debe de reforzar. Hay Ajá. varios vacíos críticos que desde mi punto de vista conviene abordar para que podamos avanzar en este tema. Te puedo poner un ejemplo, la inspección y sanciones reales creo que es un común denominador en este y otros tantos temas. La capacitación obligatoria del personal, también la creación de rutas autorizadas y mapas de riesgo que desgraciadamente no se tiene aún algo en concreto con respecto a este tema. Y Exacto. algo bien importante que mencionaba mi compañero Saúl, al cual saludo también, el tema de la armonización nacional en el tema de regulación, porque no hay a veces una unificación de reglas claras entre la federación, los estados y los municipios. Y ahí aparecen ciertas contradicciones que vienen a ocasionar que en algunos lugares parezca que son tierras de nadie. Y algo bien importante que con lo que yo cerraría, el Sí. tema, es un tema que aqueja a toda la gente y nos afecta en muchos extractos sociales y en muchas instituciones y sobre todo ahorita en el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, que es un Sí. tema que en muchas ocasiones se arrastra y que ahí está uno de los Eh, grandes problemas. Es que es eso, Daniel, Saúl. O sea, en ocasiones parece que el Estado es muy débil. Parece que el Sí. Estado es rebasado por cualquiera. Y el Estado me refiero al gobierno, al poder ejecutivo, legislativo y judicial y todas las instituciones que conllevan a la integración del Estado. O sea, los dobles Eh, remolques son de empresas refresqueras. ¿Los doblan a los diputados y a los legisladores? ¿Las empresas sí. por sobre las leyes? Pareciera, Alberto, que no hay regulación, fíjate. Sí hay, incluso hay normas oficiales mexicanas donde en específico se regula. Falta más, por ejemplo, los horarios, dónde se puede transportar, pero hay que decirlo, por eso yo insisto en que se debe de aplicar o sancionar, porque les vale, a las empresas les vale y no acatan, aunque haya una norma oficial mexicana, las Claro, empresas y los conductores. O sea, claro, ve cuántos accidentes por imprudencia de los claro. conductores, cuando deberían ellos poner el ejemplo y Sí, ver el problema tan grave o lo que están transportando. Por claro. eso yo insisto que si no se sanciona, si no se, incluso se tipifica como delito,
para la empresa y para los mismos conductores, porque Sí. pareciera que les vale y pareciera que es una norma Y administrativa, ponen en riesgo ellos mismos su vida y dejan por desamparada a supuesto. su familia. O sea, Daniel, un punto. O sea, es la regulación que no respetan y la corrupción, Daniel. O sea, ¿quién tiene que Exactamente. poner orden? La autoridad. Ustedes presionen para que la autoridad sea la que responda a estas sanciones, si el reglamento ya está. Hay Sí, una agencia, totalmente. perdón. Perdón. Daniel y luego Saúl. Ajá. Gracias. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, a ver, aquí más que voluntad política, que creo que hace falta mucha actualmente, y que también creo que es bien importante, porque normalmente cuando se tocan este tipo o se abordan este tipo de temas, la industria nos empieza a hablar de los factores económicos que les pueden perjudicar, que sí es muy cierto y que es bien Sí. importante que se tengan en consideración. Nosotros estamos proponiendo también, y sabemos que esto no va a ser un problema que se radique de la noche a la mañana, pero que haya una eliminación gradual, al menos particularmente del doble remolque, para que las empresas y la industria pueda ir adaptándose a la nueva realidad y evitar este tipo de problemas. Particularmente en el tema de gas LP, creo que es algo que urge cuanto antes, porque pues lo estamos hablando de vidas de los ciudadanos que se Sí. ponen en cada año en riesgo. Sí, porque fue terrible, Saúl, lo que ocurrió aquí en el Puente de la Concordia. O sea, gente que iba sin ningún peligro, sin ningún riesgo, circulando en un día absolutamente normal, y de repente una pipa se volca 200 metros y hasta ahí quedaron, Saúl. ¿Querías decir algo? Pero, pero mira, hay incluso cifras, e incluso hay las cifras, por ejemplo, las carreteras con mayor incidencia en accidentes de transporte de carga. Por ejemplo, en primer lugar está la Puebla-Córdoba, con 279 colisiones, con más de 106 lesionados, la Coatzacoalcos-Villahermosa, la México-Cuernavaca y la reforma agraria Puerto Juárez. Todas, e incluso en Zacatecas, que yo soy de Zacatecas, la de Zacatecas Aguascalientes, pero ya es muy común. Es más, ha habido incremento en accidentes por vehículos de carga, de transporte de carga. Por eso yo he insistido que se tiene que parar, porque el claro ejemplo de Iztapalapa fue un ejemplo, que lamentablemente fueron 30 vidas, pero ha habido así, e incluso con mucha irresponsabilidad, Sí. porque van desvelados. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no está cumpliendo su rol. ¿Por qué? Porque tiene que verificar constantemente, así lo marca la ley, así lo marcan las Claro. normas, pero pareciera que no hay verificadores, no hay inspectores, no hay un operativo que esté en las carreteras, por ejemplo, y les diga, a ver, párate, a ver cómo vas, ¿Y a cuál ellos es tu... y quién los sanciona a ellos, Saúl? O sea, Deberían de ellos sancionarlo. están para supervisar. Y cuando hay un Por accidente eso, como este, no nada más es el chofer, no nada más es la empresa, es la ujú. gente de tránsito y la gente que verificó, y todos deberían estar con un proceso, Daniel. Totalmente. A ver, yo creo que, como yo mencionaba, el problema de la corrupción es un mal que nos aqueja en todos los niveles. Y si a eso le agregamos ahorita, y desgraciadamente, se forma un cóctel perfecto de puras irresponsabilidades de parte del gobierno, el tema del crimen organizado. Aquí es bien importante también mencionarlo, porque en muchas ocasiones el crimen organizado controla la ruta y el trasiego de muchos productos Sí, legales y no legales, y tienen controladas las carreteras por completo. Y obviamente son una red de complicidades y no hay una responsabilidad de toda la cadena. En este claro. caso, de la parte que legalmente sí debemos de atacar es que el generador, el expendidor, el transportista y todos respondan por sus errores y sus omisiones, porque Ya. es bien común que en México solamente se culpa al chofer, cuando en realidad estos únicamente son obligados
a transportar una mercancía. Y obviamente ellos como fruto, como es su trabajo y es fruto de lo que ellos llevan a lo que ellos llevan a su casa, pues no tienen de otra, ¿no? Están totalmente Sí. cooptados y se encuentran estas familias entre la espada y la pared. Ahora, ¿qué nos cuesta? Y yo creo que hay una forma muy buena de salir es copiar los modelos exitosos a nivel internacional al respecto. En Europa tienen una de las normas más eficaces que evitan año con estos, hay regulaciones que evitan los accidentes, hay horarios permitidos, hay rutas permitidas, trazos permitidos, y creo que eso es lo que nos hace falta en México para podernos, pero si no vamos con lo más básico, que es sentirnos seguros en las carreteras, pues cómo vamos a poder avanzar a lo que sigue. Sí, es que dice Daniel, y les pregunto a los dos, o sea, ¿el crimen organizado nos trae en jaque también en este sector? O sea, ¿realmente aquella declaración de Estados Unidos que el 30% del territorio mexicano está gobernado por bandas del crimen organizado es real, Saúl? Mira, hay una realidad, incluso se está batiendo, y hay que decirlo con todas sus letras. Incluso había carreteras, recordarán, hace años que eran intransitables, porque prácticamente los asaltaban, les quitaban sus mercancías. Yo insisto en que se debe de regular. Yo en el Senado presenté una iniciativa con punto de acuerdo, iniciativa para prohibir la doble remolques. Y fíjate, qué lamentable porque muchos senadores aquí inmediatamente llegaron cabilderos de industrias, de empresas y empezaron a desactivar esta iniciativa. Claro. Yo creo, insisto, que por seguridad en las carreteras se debe de implementar. Y por supuesto, todo se debe ya ahora con las nuevas reformas constitucionales, donde le da facultades a la Guardia Nacional de investigación, de inteligencia, se debe de aprovechar, se está aprovechando, yo creo va avanzando. Por supuesto que las carreteras deben de ser una prioridad en materia de seguridad vial, en materia de seguridad pública, porque imagínate todo lo que no se transporta en todo el Claro, interior de nuestra República Mexicana. Yo insisto en que todo esto lo debemos nosotros como legisladores nos obliga claro. a decir, a informar la realidad que se están viviendo en todos los Sí. sectores, sector productivo, e incluso hasta en familiar, porque a Porque, veces porque, tú porque te eso es muy sientes importante. inseguro. Porque ustedes, de acuerdo a lo que me dices, quieren mostrar la realidad. Sí. A veces el Poder Ejecutivo pues, nos da otros datos y como que no empatan con lo que está viviendo uno, Daniel. Nos dicen que los homicidios van 30% abajo. Híjole, a uno le cuesta mucho, mucho aceptar esa cifra. Totalmente, o sea, vemos recurrentemente que el gobierno federal desvía la mirada del problema puntual. En este problema que, repito, es consecuencia de la omisión de autoridades, de la omisión y la irresponsabilidad de empresarios y en gran medida también, como bien mencionada, al uso que el crimen organizado tiene de nuestras carreteras como fuente de ingresos, como el robo y la extorsión, el cobro de piso, también como ellos usan la infraestructura del Estado, ¿no? Como a veces es más común ver cómo usan la infraestructura de todos los mexicanos para mover droga, armas, personas, cómo esto es un vehículo para ellos para tener control territorial también. O sea, creo que es un problema que el gobierno no ha querido enfrentar y repito, no es necesariamente falta de voluntad política en las cámaras, sino de que verdaderamente a veces el gobierno actúe en consecuencia seriamente y con todo el rigor de la ley. Saúl, tú representas a Morena. ¿No están actuando el gobierno con seriedad y profesionalismo? No, por supuesto que sí. Mira, yo te lo decía hace rato, se está avanzando porque antes había carreteras que eran intransitables por la Ajá. delincuencia, por esto. Ahorita tú, me atrevo a decirlo porque yo camino, voy a Zacatecas, por ejemplo, la de San Luis, Zacatecas, o la de Aguascalientes, la de León, por ejemplo, en Guanajuato, siempre era muy común asaltos, extorsiones, y se ha batido, yo lo he dicho y lo reconozco, el mismo secretario de Seguridad,
Uno que quisiera que bajara todo y de un día para otro, pero se ha avanzado, incluso se ha avanzado. Yo les he dicho que se debe de reconocer, mira, tan solo en un año hay 18,000 detenidos, lo que nunca se hizo en Sí. 2 sexenios, ni el de Peña Nieto ni el de Felipe Calderón. En un año, nuestra presidenta ha estado frontal con Sí. la delincuencia organizada. Es un año, pues, se ha avanzado, se va bajando Pero la siguen incidencia. matando regidores, expresidentes municipales. Hoy, tan O sea, solo hoy, ya detuvieron al intelectual de Carlos Manso sí. qué bueno, ojalá y así se sigan dando resultados. Yo aplaudo y celebro esta detención para que vean y para que también no quede impune una muerte que fuera en todo el Porque ya país ya es la gente, lamentable. ya la gente está haciendo manifestaciones, por eso la marcha de la generación Z de Mm, el fin de Que por semana. cierto, a mí me da mucha tristeza que la hayan manchado una buena lucha Sí. legítima, una buena manifestación, y la mancharon personajes como Acosta Naranjo, como ellos que dices, ni son generación Z, ni tenían que ver nada, y da tristeza cómo lucran con las tragedias, cómo crean una narrativa a la oposición que no da ¿Cómo ves acorde. esto, Daniel? ¿Cómo ves Por, esto? Mira, Alberto, a mí me parece lamentable verdaderamente escuchar al senador porque es terrible que él siendo de Zacatecas, pues no esté enterado, al parecer no está enterado, porque fíjate cómo apenas el 3 de octubre el secretario general de gobierno Rodrigo Reyes, pidió urgentemente la intervención de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en varios narcobloqueos con los que amaneció su estado. Esto te habla de justamente esa indolencia que tienen los funcionarios, los senadores, los diputados de Morena, y se voltean a ver a otro lado, porque en ese momento tenían puntos afectados seriamente en la carretera de Zacatecas, de San Luis Potosí y otra en Río Grande, y si no, y no me lo va a dejar mentir, porque fue el propio gobierno del estado quien pidió la intervención del gobierno federal al respecto. ¿Y cómo quieren desviar y ahorita la atención diciendo todo es una conspiración para afectar a su gobierno? Todo es una conspiración de la derecha internacional, se atreven a decir, para afectar la popularidad de su gobierno. Y la verdad es que esto es lamentable. Esto nada más habla de la indolencia que tiene el 20 gobierno de segundos. Morena con los mexicanos. 20 No, segundos, Saúl. no, Se nos no, acaba al el tiempo. 20 contrario, segundos. Daniel, hay un reconocimiento. Yo te invito a que veas las cifras oficiales del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y la entidad que No más nos miente disminuyó Rodrigo en Reyes, nos delitos miente. fue Zacatecas, para tu mayor conocimiento. Y ahí Rodrigo está, Reyes en nos miente. 70% bajó la incidencia delictiva. No, te equivocas. Y Por yo eso, no Rodrigo estoy Reyes nos diciendo, miente. ahí están los personajes. Yo no estoy diciendo que Te estoy ojalá dando y un no se dato hubieran concreto. visto. Cuando Comenzó el ves a un debate un poco Vicente tarde, Fox que señores. no tiene vergüenza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por este intercambio de opiniones. Gracias, Daniel. Gracias, Saúl. Gracias a la gente que estuvo con nosotros. Continúen la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo. Gracias.